Hay ocasiones en que me ha tocado comer algo que a mí no me sienta bien. Otras veces en casa he pasado por un resfriado, por un malestar o a veces una simple fatiga. Y para todas esas penurias corporales que solemos tener los que somos polvo, yo tengo la ayuda de doña Lucy. Doña Lucy en casa siempre me tiene la solución para esas indigestiones, para diferentes cosas que a veces mi organismo tiene. Ella me sabe dar agua de toronjil, de hierba luisa, de berenjena, o hace una limonada con mezclas de cualquier hierba o de cualquier aroma de ciertas hojas. Y la verdad que muchas veces me han ayudado. Dios bendiga a doña Lucy. Pero no hay un remedio universal para las dolencias del polvo, nosotros. No hay algo que tú digas, mira, esto te cura cualquier cosa que tú tengas. Eso no existe. Y cuando este polvo se afecta, a veces hay que hidratarlo, otras veces alimentarlo, otras veces llevarlo a descansar, otras veces darle vitaminas, otras veces darle antibióticos y a veces hasta antiinflamatorios. Pero ahora yo creo que en esta sala, en este salón donde todos estamos reunidos, todos de alguna manera tenemos algún tipo de enfermedad espiritual, sin excepción alguna. Unos dirán, mi enfermedad es, pastor, a mí me cuesta perdonar. Otros dirán tal vez, es que yo soy muy frío para amar, no lo puedo expresar. Otros tienen tal vez la enfermedad de esa pereza para la lectura bíblica. Otros son vagos para orar, otros flojos para evangelizar y otros probablemente tienen esas enfermedades comunes que son esos pensamientos vanos. Pero todos de alguna manera tenemos algún tipo de enfermedad espiritual. Pero ocurre que para las enfermedades espirituales sí hay un remedio universal. Una sola y única medicina para todos y para todas las enfermedades que el ser humano pueda tener. Y esto, por supuesto, está prescrito en la receta divina de la palabra del Señor. Y quiero leer solamente una parte, una porción del versículo 5 de Isaías 53, que dice lo siguiente: y por sus heridas o por sus llagas hemos sido sanados. El tema para el día de hoy es medicina para todos. Este sermón tiene, la verdad, 7 partes y espero terminar a la hora indicada. Y lo primero que quiero ver con ustedes es la medicina de la cual yo les estoy hablando, la medicina prescrita. El texto nos dice aquí, y por sus heridas hemos sido sanados. Aquí hay una medicina, y la medicina que aquí se prescribe son los azotes de nuestro Salvador, los azotes o el látigo que recibió en su cuerpo. Esa es la medicina. ¿De dónde salieron esas heridas que nos dice el texto? Porque el texto nos dice, y por sus heridas o por sus llagas hemos sido sanados. Pero yo pienso que el profeta Isaías, él ya presuponía que esas heridas tenían una razón de ser. Esas heridas fueron infligidas por algo. Y ese algo que causó las heridas y las llagas en el cuerpo de Cristo fueron los azotes que él recibió. Es decir, que antes de las llagas vinieron los azotes. Esas heridas, en otras palabras, son el resultado de los azotes. Por lo tanto, la medicina que aquí se prescribe en este pasaje son los azotes. Azotes que
no caen sobre nuestras espaldas, que no caen sobre nuestros cuerpos, que no caen sobre nuestras mentes, sino que cayeron en la espalda, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando Él fue flagelado por los judíos y cuando el látigo romano caía sobre su ser. Esos latigazos que Él sufrió, nosotros siempre tendemos a verlo en el sentido corporal o en el sentido físico. Ese látigo simplemente lo vemos como que cayó en el cuerpo de Jesús, en el cuerpo de Cristo. Pero esos azotes, pienso yo que fueron más allá de la carne, más allá del cuerpo de Cristo. Caían en la naturaleza más íntima, noble de nuestro Señor, cuando su naturaleza era azotada por el pecado. Cuando la eterna justicia del Padre estaba descendiendo sobre su propio Hijo. Así que el latigazo no solamente estaba afectando su cuerpo, sino que también estaba afectando la naturaleza de este Dios santo que estaba hecho hombre. Esas heridas incluyen todos los sufrimientos físicos y espirituales del Señor, que fueron antes de nuestra paz. Antes de nosotros recibir la paz, primero estuvieron las heridas de Cristo. Primero estuvo el azote sobre su cuerpo. Y es por esas heridas que nosotros fuimos sanados. Esas heridas, nos preguntamos, ¿acabaron con su vida? Sí. Las heridas, las llagas, por donde brotaba la sangre de nuestro Señor, acabaron con la vida de Cristo. Pero primero sus heridas habían sanado nuestras almas. Adán fue el representante de la humanidad. Él fue el representante federal. Cuando Adán pecó, su pecado afectó a toda la raza humana porque él era el representante de la humanidad. Pero Dios el Padre le place enviar al segundo Adán y envía a Jesucristo. Adán era el segundo representante federal y todo lo que él sufrió habría de ser de provecho para todos aquellos a quienes él estaba representando. Así como Adán representaba a la humanidad, el segundo Adán, Jesucristo, representaba también a sus hijos. Su vida santa, su cruenta muerte, sus dolores, sus congojas, sus dolores, realmente pertenecen a quienes él representaba. Cristo fue designado como el sustituto del pecador, es decir, como nuestro sustituto. Él tomó mi lugar, Él tomó tu lugar, Él ocupó el lugar de su pueblo. Y cuando Él dio el paso al frente, el Padre lo aceptó. Ahora, el azote del látigo romano recayó sobre este singular representante público, nuestro Señor Jesucristo, de todos los que creen en Él. Cayó sobre Él. Y por eso es que los efectos de sus dolores, de sus contusiones, de sus heridas y aún de sus azotes se nos aplican a nosotros. Y es que con sus llagas o sus heridas, como dice la Escritura, nosotros hemos sido sanados. Hemos sido curados. Ahora, yo te pido que tú contemples al que lleva la cruz. Contempla los azotes. Aquel que lleva la cruz y que recibe los azotes no es un hombre común y corriente. Él era el Dios que se había hecho hombre. Y ese azote estaba
cayendo sobre uno que era coigual y coeterno con el Padre. Ahí estaba nuestro Señor con un valor incomparable, sin temor al azote, dispuesto al padecimiento más vil, simplemente por amor a nosotros. Ese sustituto, en otras palabras, es Dios tomando mi lugar, Dios tomando tu lugar. Nosotros nunca hubiéramos podido soportar lo que Cristo soportó. Él lo soportó por ser Dios, aunque padeció como hombre. Ahora, ¿cómo ayudan esos dolores y aflicciones a librarnos de la enfermedad del pecado que está en nosotros? ¿Cómo es que ayudan? Te van a ayudar cuando miras a aquel hombre santo, puro, perfecto, hermoso, sin pecado, sufriendo ofensas que no eran suyas, sufriendo la ira de su padre que no debía caer sobre él, sino sobre nosotros. Entonces, tú ves a aquel sufriente que llega hasta el final. No solamente llega al pasillo de la muerte, sino que llega hasta la muerte misma. Cuando contemplas aquello, son destronados los males espirituales que nos gobernaban. Y por medio del Espíritu, la imagen de Jesucristo queda estampada en nuestra naturaleza. Tristemente no tenemos esa práctica de contemplar al Redentor, de contemplar al Creador, de meditar en su palabra. Los asiáticos, los del Medio Oriente probablemente tengan más delantera que nosotros. Nosotros rápidamente leemos la Biblia, pero no tomamos un tiempo para meditar en su grandeza. No nos damos el tiempo para ponernos en los zapatos de Jesús, o de Pedro, o de Pablo. Sus crueles azotes son nuestra purificación. Sus heridas son, en otras palabras, golpes contra nuestros pecados. Sus llagas mortifican nuestra pecaminosidad. En resumen, en este primer punto, la medicina que nos cura es el sacrificio sustitutivo de Cristo. Sacrificio que estuvo repleto de azotes y de crueldad. Por su llaga, nosotros hemos sido curados. En segundo lugar, yo quiero presentarte que este remedio que Dios nos da en su palabra causa curaciones que son curaciones sin igual. Mira al hombre solo, contempla al hombre sin Cristo, contempla al hombre sin el Salvador herido, sin el Salvador que tiene sus llagas. Contémplalo allí, mira cómo es. Pero contempla por otro lado al hombre que ya ha sido sanado por las llagas de su Salvador. Contempla al cristiano. Mira la diferencia. Así estuvo así estuvo Adán en el Edén. El hombre estuvo solo y es arrojado desnudo del Edén, convertido en un heredero de la maldición. En su interior yace el cáncer letal del pecado, el cual está como enroscado, como una víbora, como una serpiente que está al acecho.
Y tú ves al hombre que está sin Cristo, inicialmente parece indefenso, hasta que le das la libertad para hacer lo que él quiere. Entonces la víbora se despierta e inocula el veneno a través de sus colmillos con esa mordedura que es mortal. No importa si el hombre es inteligente, si es culto, si tiene dinero, si tiene un buen apellido o si tiene una buena pinta. Eso no importa. El hombre que no tiene a Cristo, no tiene a Cristo y no tiene sanidad en su alma. Porque el pecado es solo abominación. El pecado no concuerda con el sistema entero de la creación de Dios, de lo que Dios ha diseñado. El pecado es tan nocivo que resulta peligroso para toda la vida espiritual. Es una plaga, es una peste llena de peligros para todo lo que se respira. El pecado afectó toda la creación de Dios. No solamente al hombre, no solamente a la mujer, no solamente a los niños. Afectó nuestra tierra, afectó nuestro ambiente. Dice la Biblia que la creación misma gime a una con dolores de parto, esperando la redención. El pecado en verdad es un monstruo. Es tan pero tan horrible que ni siquiera Dios en su pureza puede mirar o se atreve a mirar el pecado. Por eso tú ves tantos hijos contumaces, tantos matrimonios desbaratados, tanta maldad en las calles, tanta corrupción en nuestro medio, tanta gente inconsecuente por causa del pecado. Si tú quisieras ver el pecado, no tienes que irte muy lejos. Mira dentro de ti mismo. Miremos dentro de nosotros mismos. No tenemos que irnos muy lejos. ¿Cuánta malicia merodea aquí? ¿Cuánta maldad está ahí como escondida? No tienes que irte muy lejos. Hermanos queridos, yo sé que tú odias el pecado desde el momento en que Cristo te lavó con su preciosa sangre. Pero a pesar de todo tu odio al pecado, debes admitir que todavía en tu interior acecha el pecado y está ahí silencioso. Dijo el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí. Por eso es que él decía, el mal que no quiero hacer, ese hago. Aborreces la envidia, aborreces la ira, aborreces la infidelidad, aborreces la mentira, aborreces los malos pensamientos, aborreces la desobediencia. Y está bien. Pero esos mismos pecados que aborrecemos, muchas veces les damos cabida en nuestros corazones. Y cuando vemos nuestra propia pecaminosidad, nos avergüenza, nos humilla, nos envilece. El pecado es como ese embrión de infierno. Es el infierno en esencia, es como el infierno ardiendo. Pero hermanos, ustedes que han creído en Jesús, observen qué cambio han obrado en ustedes los azotes de Cristo. Obsérvalos. Qué diferentes son ahora, a pesar del pecado. Antes eran ciegos, ahora ven.
ahora ven. Antes sin afecto natural y ahora llenos de gracia. Las cosas que Dios amaba, ustedes antes la odiaban, pero ahora aman las cosas que Dios ama y aborrecen las cosas que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque por sus llagas, por sus heridas, hermano, tú has sido sanado. La mente de Dios y la de ustedes realmente que concuerdan en cuanto a lo que es luz y a lo que es tinieblas. O al menos debería de concordar. ¿Cuánto han cambiado? Puedo decir que los creyentes son realmente nuevas criaturas. Están vivos entre los muertos. ¿Y por qué son así ahora? Por haber contemplado con fe al Salvador y sus heridas. Por haberlo contemplado así. Amigo, tú que estás lejos de Cristo, tú que estás en el umbral de la puerta, esa curación o esa sanidad probablemente ha estado muy cerca de ti y tal vez muchas veces la has despreciado. Pero la única manera de obtener esa curación que tanta falta te hace es cuando tú puedas contemplar con fe al Salvador y ver también sus heridas y sus llagas. Porque por esas llagas es que somos sanados. En tercer lugar, ¿cuáles son las dolencias que elimina este remedio o esta medicina que es para todos? Pues no hay ninguna enfermedad espiritual que no pueda ser sanada por los azotes de Jesús. No hay ninguna. Ese remedio puede sanar todas las enfermedades espirituales. La maldición que antes estaba sobre nosotros ya ha sido cancelada, ya ha sido eliminada. Ya no está la maldición sobre nosotros. Porque Cristo nos quitó la maldición. Cuando Él fue a la cruz, Él se hizo maldito por nosotros. Él tomó mi maldición en la cruz del Calvario. Dice la Escritura en el libro de Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero. Antes ustedes y yo éramos malditos, pero ahora somos benditos en Cristo el Señor. Pero si tú no estás en Cristo y estás lejos de Cristo y sigues enfrascado, encuadrado, enmarcado en tu religión, la maldición de Dios todavía está sobre ti. Porque no es la religión la que te va a salvar, es Cristo. Entonces, ¿qué dolencias es la que elimina este remedio, esta medicina? En primer lugar, yo creo que elimina la manía de la desesperación. Porque a veces nosotros pensamos como cristianos que nuestros pecados no pueden ser perdonados. Y la gente se siente acusada por sus conciencias. Entonces debes de regresar y entender que si has confiado en Él y crees en Él, todos tus pecados son borrados y no hay motivos para desesperarte. La manía de la desesperación. Hay esperanza para ti, hermano. Y para ti que estás lejos de Cristo también hay esperanza. Y esa esperanza brota de aquel que nos sustituyó en la cruz del Calvario, de aquel que fue herido por nosotros. Y es de esas llagas, de esas heridas, de donde sale la sanidad
para tu desesperación. Por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Ahora, si tú tienes paz, pero esa paz que dices tener no proviene de las heridas de Cristo, yo te recomiendo que te deshagas de ella lo más pronto posible. Porque esa presunción te va a destruir. Los verdaderos azotes son el remedio contra la desesperación. Así que no presumas de que tú tienes paz sin Cristo. Eso no existe. Pero en segundo lugar, hay otra enfermedad conocida como el corazón de piedra. Si quieres obtener la blandura de tu corazón y que ese corazón endurecido sea más sensible, debes quedarte de pie delante de la cruz. ¿No te ha pasado que a veces quieres orar y no lo logras? ¿O no te ha pasado que quieres pedir perdón y no te atreves? ¿O quieres arrepentirte de algo que sabes que hiciste mal y se te hace imposible? Cuando eso ocurre, es porque hay insensibilidad, hay dureza de corazón. Pero si tú vuelves a la cruz y esas benditas heridas de Salvador están allí, que seguro van a estar, ¿sabes lo que hacen las heridas? Es como que disuelven la dureza, las derriten cuando vuelves a la cruz. Porque ese amor de Jesucristo es como que disuelve el hielo o esa frialdad o esa dureza que hay en nuestros corazones. Cuando el hielo ha sido derretido, entonces y solo entonces de ese corazón abierto es que van a salir pensamientos piadosos, aspiraciones celestiales, pasiones sagradas y resoluciones de naturaleza celestial. Si no te derrite la traición de Judas y el abandono de los discípulos, si no te ablanda la corona de espinas que sufrió nuestro Señor Jesucristo en su cabeza, si los escupitajos que Él recibió en su rostro para ti no tienen mucho valor o no son nada, si su costado traspasado, la calumnia y la burla que sufrió, las bofetadas que Él sufrió, o los clavos que recibió en sus manos y en sus pies, o la sangre que brotó de su cuerpo, si eso no te afecta, si eso no te derrite, si toda esa tragedia que Él padeció y el sufrimiento de Él no te sensibilizan, yo me pregunto, ¿qué cosa podría entonces sensibilizarte? ¿Qué? Por eso nosotros tenemos que volver continuamente a la cruz del Calvario y ver al crucificado, tomando mi lugar y el tuyo, llevando sus heridas y sufriendo el latigazo que sana nuestras enfermedades y dolencias. Si con eso tu alma no es sensibilizada, es porque está construida con un acero que probablemente es endurecido desde el infierno. Pero ver todo lo que mi Señor padeció en la cruz, eso tiene que afectarnos. Pero otra vez los creyentes sufren de la parálisis de la duda.
que suele venir acompañada de una artrosis en las rodillas para la oración. Y cuando esa parálisis de la duda se une con esa artrosis de la rodilla que no puedes orar, es como que se forma un síndrome allí. Y no es fácil prescribir un remedio para ese tipo de enfermedad alguno. Pero para el Señor es fácil darle remedio. Es fácil. Este es el remedio. Sus llagas. Por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Por sus llagas. La sangre de Cristo es la vacuna contra la incredulidad y la duda. Y una visión del crucificado deja muda la incredulidad de tal manera que no puede ni siquiera hablar. Entonces aparece la fe y empieza a hablar la Biblia y a regocijarnos. Ahora, si la cruz no pone de rodillas a un hombre, nada lo hará. Y si al contemplar los sufrimientos de Jesús no nos mueven a acercarnos a Dios en la oración, es porque todavía no tienes probablemente ese remedio eficaz que sana nuestras enfermedades. ¿Tú quieres saber si eres un creyente? Pregúntate cuánto tiempo al día oras, o lees las Escrituras, o te interesan las cosas del Señor. Pero en cuarto lugar, otros sufren de somnolencia o de modorra espiritual, modorra del alma. Pero la llaga de Cristo es lo mejor para vivificarlos. Aquellos que están todavía como aletargados, como adormecidos en el Evangelio, están más preocupados por el pan y la comida y no por las cosas celestiales. Pero una quinta enfermedad es que otros están sujetos a la fiebre del orgullo. Pero pienso que solo una visión de Jesús en su humillación, sufriendo por los pecadores, es que va a tender a hacernos humildes. Pero no solamente está la fiebre del orgullo, otros están cubiertos con la lepra del egoísmo. Pero si hay algo que puede impedir que el hombre lleve una vida egoísta, es que tú puedas ver la vida de Jesús. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque cuando tú ves a Cristo, Él trajo vida a otros, Él salvó a otros. Pero cuando estuvo en la cruz, Él no pudo salvarse a sí mismo. Y con esa muerte en la cruz, también te estaba salvando. Él nunca pensó en Él. Pensó en nosotros. Por eso cuando tú vas a la cruz, el egoísmo se desbarata. Pierde piso. Porque tú ves ahí a Cristo, que nunca fue egoísta ni pensó en sí mismo. Pensó en nosotros. Hay otros que padecen de constantes ataques de ira. Pero ¿qué otra cosa podría proporcionar más mansedumbre al espíritu que la visión de aquel que fue como un cordero enmudecido, manso, ante sus trasquiladores, ante sus acusadores? No abrió su boca ante las acusaciones. No desató su ira contra ellos. Fue manso. ¿Te das cuenta por qué es importante ver al crucificado y sus llagas? De hecho, en el plan soberano de Dios, Él dejó establecido
que lo recordemos a Él y su llaga y su muerte cada vez que participamos de la cena. Es un momento para recordar esa bendición que nos otorgó, esos beneficios. Una octava y última enfermedad, no porque no hayan más, sino por el tiempo, es que probablemente algunos de ustedes están padeciendo de esa agobiante tuberculosis de la mundanalidad o el cáncer de la avaricia. Todo es trabajo, todo es negocio, todo es billete. Pero recuerda que los gemidos y aflicciones del varón de dolores, experimentado en quebrantos, es el remedio eficaz para con la tuberculosis de la mundanalidad. Porque Él vino a hablar cosas del cielo para darnos vida eterna. En cuarto lugar, cuando tú tienes un medicamento y te lo administran, siempre queremos saber cuáles son las propiedades curativas de lo que estamos tomando. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo es que obra? Bueno, este remedio divino obra todo tipo de bien en nuestras debilidades espirituales. Todo tipo de bien. Cuando las heridas de Jesús son apropiadamente consideradas, frenan el desorden espiritual y el hombre es conducido a ver que su Señor sufre por él. Cristo sufrió por nosotros. Cualquier prueba o padecimiento que tú tengas en esta vida no se compara a lo que Él sufrió por nosotros. Ni punto de comparación. Así que es algo grandioso cuando un médico encuentra un remedio que mantendrá a la enfermedad contenida dentro de ciertos límites para que no alcance la peor etapa de malignidad. Y esto es lo que hace la cruz de Cristo. Es como un freno, como que limita, ata con cadenas a la furia de la concupiscencia que está en nosotros. Acuérdate que el pecado está en nosotros, pero hay algo que lo frena. Porque nuestra naturaleza ha sido cambiada. Por eso es que cuando venimos a Cristo, mis hermanos, no tenemos nada de qué jactarnos. Con humildad deberíamos de pensar y de decirle, Señor, gracias por haber pensado en mí, gracias por haberme revelado a Jesucristo, gracias por haberme elegido. Cuando hay otros que están en este mundo sin Cristo y sin esperanza. ¿Qué poder tan milagroso tienen las llagas de Jesús sobre el creyente? Y aunque el pecado está todavía en nuestro interior, ya no puede tener el dominio sobre nosotros, porque nosotros ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia de Cristo. Es todavía un hecho más feliz que el pecado será en breve totalmente eliminado, erradicado. Pero detenerlo hasta que sea 100% erradicado no es algo sin importancia. No es algo sin importancia. Entonces, ¿cuáles son las propiedades curativas de esta medicina? Quiero mencionar varias. Número 1. Esta medicina aviva todos los poderes del hombre espiritual para resistir la enfermedad del pecado. Aviva, nos despierta. Una visión de Jesucristo vivifica nuestra naturaleza nacida de nuevo. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. Por eso es la reflexión seria y concienzuda. Por eso es importante meditar en Él. No podemos tener a Cristo ante nuestros ojos y proseguir nuestro camino al cielo adormecidos
como si la obra espiritual fuera solo un sueño, como que si fuera solamente un juego de niños. Cuando vemos con los ojos de la fe al Cristo que ha sido herido, al Cristo sufriente y sangrante de dolor, el pulso espiritual es vivificado y toda nuestra vida espiritual es sacudida. Así que lo primero que hace como propiedad curativa esta medicina es que vivifica o aviva todos los poderes del hombre espiritual para detener o resistir a la enfermedad del pecado. En segundo lugar, los azotes de Jesucristo, o sus llagas o sus heridas, también restauran al hombre la fuerza que perdió por causa del pecado. Restaura las fuerzas que perdió. Hay un poder de alguna manera restaurador o regenerador que produce esta sagrada medicina. Él lleva mis pies descarriados de regreso a los caminos que abandonamos. Y el camino de regreso, cuando el Señor nos lleva, ¿sabes por dónde pasa? Por la cruz. Por la cruz de Cristo. Él restaura mi alma y el alimento que me proporciona es su propia carne y sangre. En tercer lugar, otra propiedad curativa de esta medicina es que alivia también la angustia del corazón, la cual tiende a desaparecer cuando vemos que Jesús lleva el castigo de nuestra paz. Si tú ves a aquel Cristo que lleva el castigo de nuestra paz, la angustia en tu alma desaparece. Desaparece. Quien se acerca a la cruz de Cristo y confía en Él, siente que aunque el pecado está todavía presente en él y se lamenta por ello, hay un motivo de regocijo porque entiende que Cristo ha vencido a sus enemigos y los ha llevado cautivos, atados a las ruedas de su carro. Amigo, hermanos, contemplemos a Cristo. En cuarto lugar y último de esta sección, yo pienso que lo mejor de todo es que las llagas o las heridas de Cristo tienen el poder para erradicar el pecado. Lo arranca de raíz. Y aunque el remanente de pecado aún está morando en nosotros, sin embargo, el grandioso resultado de las llagas de Cristo tendrá un final feliz y glorioso. Glorioso. Nuestra herencia, ¿sabe cuál es? La perfección absoluta. Seremos como el Señor es. Seremos liberados de la más mínima tendencia al mal. No quedarán en nosotros más posibilidades de pecar de las que hay en la persona de nuestro Señor mismo. Seremos tan puros como el propio Dios Trino, tan inmaculados como el Salvador, siempre libre de pecado. Y todo eso será por medio de las llagas de nuestro Señor. Qué privilegio que tenemos. Qué dicha. Él es el médico, pero los sufrimientos de Cristo son la medicina. Y el pecado no es destruido nunca, excepto por la fe en Jesús. Es en la cruz que Dios ha construido
una horca poderosa en la cual cuelga el pecado para siempre y lo mata. Está allí en el Gólgota, pero únicamente está allí, no está en otro lugar. Tu pecado y el mío, muertos en la cruz del Calvario. Ahí llevó mi Señor todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Llevó todos nuestros pecados y nuestros dolores. En quinto lugar, ¿cómo obra esta medicina? Los modos de obrar. ¿Cómo es que actúa esta medicina? Bueno, su efecto sobre la mente es el siguiente. El pecador, el hombre, oye acerca de la muerte de Jesús. Oye que Cristo ha sido encarnado, oye de la muerte de Dios encarnado, y Él es llevado por la fuerza de la verdad y por el poder del Espíritu. Después que ha oído, Dios lo lleva a creer. Primero oye y después cree. Cree en el Dios encarnado. Y en el instante que el pecador cree, el hacha es puesta a la raíz del dominio de Satanás. Después que el hombre oye y cree, viene otra emoción en el hombre. Después de esa fe, viene la gratitud. El hombre se siente agradecido porque sus ojos, que antes tenían una catarata espiritual, han desaparecido. Ahora puede contemplar al Señor y su reino. Ahora ama la palabra de Dios. Y el pecador dice, yo era ciego, ahora veo. Y como tiene gratitud, lo que dice es, gracias, Señor. Pero la emoción que le sigue a la gratitud es el amor. ¿Todo eso hizo Cristo por mí? ¿Dio su vida por mí? ¿Tomó mi lugar? ¿Me sustituyó? Entonces el pecador se pregunta, Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Tú eres la razón de mi existir. Es ahora cuando el hombre le cobra sentido a su vida y tiene amor hacia Dios. Y el propio pensamiento que sigue al amor, por supuesto que es la obediencia. El hombre oyó, creyó, tuvo gratitud y luego amó. Pero después del amor, el hombre no hay que empujarlo para que obedezca a Dios. Porque aquel que ha contemplado al Señor y su cruz y sus llagas, por naturaleza, por esa naturaleza cambiada, es alguien obediente. No hay que exigirle mucho. No hay que decirle, hermano, venga al culto, hermano, póngase a orar, hermano, hágase miembro. No. Esa persona es obediente. Ahora desea obedecer voluntariamente, de corazón. Él no está obedeciendo a causa de los profetas, a causa del pastor, a causa del diácono. Él está obedeciendo por amor a su Señor. De ahí el celo sagrado por causa del Señor, el celo que sentimos por las cosas de Dios, el haber sido transformado por el mismo Dios. Es como que si uno emitiera una orden de autoallanamiento permanente y constante.
hacia nosotros mismos, diciéndole al Señor, como dijo el salmista: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Tenemos esa libertad, porque queremos vivir para agradar al Señor. Hermanos queridos, noten los dolores de Jesús. Esos dolores que ponen a trabajar con fuerza a todas las saludables facultades de esa naturaleza que ha nacido de nuevo. Y aunque el pecado todavía permanezca en nuestro interior, hay una vitalidad que acompaña a la naturaleza nacida de nuevo, que expulsa los poderes más viles y por la gracia de Dios hará que el hombre sea apto para participar de la herencia de los santos en luz. En sexto lugar, y ya casi terminando, esta medicina es de muy fácil aplicación. Hay medicina que a mí no me gusta ponerme, sobre todo las inyecciones que tienen ese polvito blanco. Ay, ay, ay. Pero esta medicina debe ser recomendada para todos porque es de muy fácil aplicación. Hay inyecciones que son muy dolorosas y otros fármacos que producen efectos adversos y secundarios. Unos son amargos, otros no nos caen bien, otros nos hacen dar sueño, otros nos producen náusea, otros nos marean, otros nos enronchan, otros nos llevan al baño rápido. Pero si en esta mañana hay una mente dispuesta a recibir esta medicina, la puedes recibir ahora mismo. Y te aseguro que el Espíritu de Dios que está presente en este lugar te va a ayudar en tu mente a que tomes esa medicina. Es de fácil aplicación. Entonces, ¿cómo logra un hombre que la llaga de Cristo lo sane? En primer lugar, como dije, oye acerca de la llaga. Ahora ustedes han oído a menudo acerca de los azotes que recibió mi Señor. En segundo lugar, oíste, viene de ahí la fe. La fe viene por el oír. Y esto es el oyente que cree en Jesús o que cree que Jesús es el Hijo de Dios y confía en Él. Entonces, habiendo creído, lo siguiente es que siempre que el poder de su fe comienza a debilitarse, ¿sabes a dónde tiene que volver el creyente? A oír de nuevo. ¿Tú has oído de personas o de creyentes que a veces como que se están enfriando? Es que se alejan de la iglesia, se alejan de los sermones, se alejan de la comunión con los hermanos, se alejan de participar. De hecho, me apena decirlo, pero yo no quisiera que aquí en la iglesia hubieran puros domingueros. Solamente vienen el domingo. Bueno, y cuando vienen a la oración y el ayuno. La iglesia está viva todos los días. La iglesia tiene comunión todos los días. Por medio de los grupos pequeños, por medio del servicio dentro de la iglesia, por medio del evangelismo, por medio de la obra. No es solamente el domingo. Por lo tanto, cuando tengas que oír de nuevo, debes recurrir a algo que es todavía mucho mejor. Porque después de haber oído para beneficio la palabra de Dios, debes recurrir otra vez a la contemplación y contemplar al crucificado. Por ahí tienes que empezar. Contemplar al Señor. Debes acudir a la mesa del Señor cuando tenemos la cena. Ese acto simbólico que recordamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Debes leer la Biblia
Debes aprender a tener quietud. Y luego vas a aprender a que lees la Biblia, vas a verlo a Él gimiendo en el huerto, visualizándolo sobre el madero, sangrando por nuestras culpas, por nuestro pecado, sufriendo. Y así es como uno llega a obtener todo el beneficio que puede extraerse de los azotes de Cristo. ¿Te das cuenta que es fácil recibir esa medicina? No es dolorosa. Y todo lo que tienes que hacer, querido pecador, es simplemente confiar. Y si tú confías en Él, serás sanado. Nada más. Si confías en Él, todo lo que tienes que hacer es contemplar y creer. Creer en Cristo. El sencillo modo de aplicación es que vayas a Getsemaní, ahí en las Escrituras, y te quedes allí. Y luego des un paso más y acudas al Calvario de manera regular y empieces a vivir con Jesús donde quiera que estés. Si te retiras, si meditas y reflexionas en todo lo que Él ha hecho por ti, vas a obtener esa sanidad. Y en último lugar, si esa medicina nos produce tanto bien, ¿por qué no tomarla? ¿Qué te impide que la tomes? A no ser que tengas un corazón pero tan recalcitrante y endurecido con el acero del infierno que no te apetezca esa medicina. Entonces, si esa medicina te produce bien para ti, ¿sabes cuál es mi consejo? Que la tomes. Ese es mi consejo. Toma la medicina. Porque todo lo que tengo que decirte para concluir es que ya que esa medicina es tan pero tan eficaz, ya está preparada y es ofrecida gratuitamente, yo te suplico que la tomes. No la rechaces. Tómenla, hermanos. Hermanos, ustedes que han conocido su poder en años pasados y no permitan en sus vidas que sus rebeliones, su desobediencia, su flojera, su ociosidad los afecte o los domine. Antes bien, acérquense a los azotes de Cristo, a las llagas de Cristo de nuevo, porque esas llagas son las que te van a sanar. Ve ahí otra vez al Calvario. Para ustedes que dudan, tómenla. Tómala para que no caigas en la desesperación de tus pensamientos, de la vida o de los problemas que tengas. Acércate también a los azotes y a las llagas, a las heridas de Cristo. Vuelve allá. Tómenla ustedes que están comenzando a confiar en ustedes mismos y a ser altivos. También tómenla. Ustedes necesitan esto para postrarse rostro en tierra en el Señor. A veces somos tan fácilmente engañados en nuestros corazones que cuando nos va bien en nuestros negocios, en nuestra vida, parece ser como que si no necesitáramos de Dios. Y nos volvemos altivos hasta que Dios tiene que humillarnos. Decía un pastor, bajarnos el copete. Pero ustedes, amigos, que nunca han creído en Él y que no creen en Él, como me dijo alguien, yo le dije, ¿por qué no rindes tu vida al Señor? Y me responde,
es porque, como usted dice, tengo un corazón duro. Y me lo dijo con tanta tranquilidad que yo, Pero para ustedes que están lejos del Señor, que no han creído en Él, yo oro al Señor que en esta mañana Él les conceda venir y confiar en Él para que vivan, para que tengan vida en abundancia y para que el Señor les dé vida eterna. Mira que la fe consiste en una sola cosa, en confiar en Jesucristo. En eso consiste la fe. Esa es la única fuente o la única fe salvadora. No puede ser que no confíes en Él y no llegar a ser sanado. No puedes poner tu confianza en Cristo y seguir siendo tal como eres, porque hay poder en Cristo que cuando creemos en Él llega a ser aplicado por la fe en nuestros corazones, cambia nuestro carácter y convierte al pecador en un hombre nuevo para alabanza y gloria de Dios. Hace Él de nosotros nuevas criaturas y personas diferentes cuando confías y crees en Él. Yo oro al Señor que su palabra esta mañana no haya caído en saco roto. Que el Señor los bendiga y que tenga de ustedes misericordia. Amén. Vamos a orar.